lo que cantamos. Cada cántico apuntaba a la gracia que hemos recibido de parte de ti, Señor. Como estábamos perdidos, sin ninguna posibilidad de conocerte, con un destino seguro en las tinieblas, pero es solo por tu gracia que tú nos has llamado. Señor, háblanos por medio de este sermón. Háblanos a nuestra mente, a nuestro intelecto, a nuestro corazón, a nuestras emociones. Repréndenos por medio de tu palabra y también consuélalos por medio de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, como ven en sus boletines, siguiendo la línea, de la reforma, me gustaría tocar un tema también fundamental en cuanto a la evangelización. Les pido que me acompañen en Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 37. Este es un pasaje muy conocido, utilizado en estas organizaciones misioneras, utilizado en cultos especiales de misiones o de evangelismo. Siempre impulsando esta actividad. Bueno, hay otras también, una gran variedad, pero esta es una de todas ellas. Mateo 9, del versículo 35 al 38, declara: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Una de las mayores, podría decir, acusaciones que oímos constantemente en contra de las iglesias reformadas es la supuesta falta de actividad evangelística. Bueno, esto sin mencionar una gran variedad de puntos, ¿verdad? Estas acusaciones vienen de iglesias que no comparten nuestra misma fe. Y quiero ser bien honesto en este punto, realmente no comparten la misma fe. Un ejemplo, otro de los puntos que aparecen en las acusaciones es la falta de intensas expresiones emocionales. Esto traducido podría tomarse como la falta de la demostración del fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Algo que normalmente oímos. ¿Qué pasa con estos reformados? Están dormidos. No hay ese fuego, no hay ese espíritu. No están vivos, pareciera. Y siendo sinceros, al llegar a ser parte de la fe reformada, o muchos al llegar a ser parte de la fe reformada, e incluso ya siendo miembros, esa duda o incertidumbre acerca del evangelismo aún se mantiene en muchos de los que profesan la fe reformada. He oído decir dentro de los círculos reformados, hablar bien de la doctrina, eso normalmente pasa. Sin embargo, todo lo contrario referente al evangelismo, a la actividad del evangelismo. La parte emocional, eso no lo voy a tocar. Esta es la razón por la cual muchos hasta el día de hoy ven a la fe reformada incompatible con la actividad evangelística o misionera. Muchos ven estos movimientos carismáticos como avivados en la evangelización, en las misiones, pero faltos de conocimiento teológico.
Y lo contrario, la fe reformada. Dicen, bien fundamentados en la teología, robustos en la doctrina, pero faltos en la actividad evangelística o misionera. Faltos de ese fuego. Y es algo que normalmente escuchamos, ¿verdad? Incluso nosotros al llegar, como mencioné, a la fe reformada, tenemos esa duda. He oído hablar muchos dentro de las iglesias reformadas así también. Sin embargo, es mi intención presentar que esta perspectiva realmente no está fundamentada en la palabra de Dios. Ok, vemos grandes campañas evangelísticas, entre comillas. Vemos música a todo volumen, con un estilo adecuado y perfecto para preparar psicológicamente a las personas. Vemos un llamado a repetir oraciones. Vemos personas llorando. Después de esas campañas vemos resultados: 50 convertidos, 300 convertidos, 1000 convertidos. Y a eso es lo que comúnmente llamamos o describimos como evangelismo. Porque para otros no es necesario que sea algo esta magnitud. Para otros, solo con el hecho de, organizarnos en grupos pequeños, salir de las 4 paredes de la iglesia, hablando de la estructura, salir a las calles y conversar con personas que no son creyentes. Esto para otros es evangelismo. Pero todo esto, al igual que toda doctrina, debe pasar por el fuego de la palabra de Dios. Debe ser examinado bajo las Escrituras. Como declara el primer capítulo de nuestra Confesión Bautista, la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y conducta y obediencia salvadora es las Escrituras. Repito, la única regla suficiente de todo conocimiento. Entonces, esto debe pasar por el fuego de la palabra de Dios. Que el Señor nos salve, ¿no? Que el Señor nos salve de no pasar nada, de no pasar algunas cosas, o elegir qué pasamos bajo la palabra de Dios y qué no. Pero, entonces veamos qué es esto de evangelismo como tal. Cuando se realiza esa pregunta, lo primero que nos viene a la mente es eso, lo que acabo de mencionar: un grupo organizado que, saliendo de las instalaciones de la iglesia, se dirige hacia las calles, otros a diversas comunidades o incluso a otros países. Y esto muchos lo introducen en la categoría de misiones. Entonces, estos grupos utilizan los medios posibles para atraer a las personas, y es la misma secuencia, para que repitan una oración y así sumarlos a la lista de convertidos. El gran detalle de todo esto es que después de esta actividad evangelística organizada, solo unos cuantos de estos convertidos son los que llegan a asistir a alguna iglesia. Poco porcentaje. El otro gran porcentaje de, entre comillas, convertidos, porque ya no son personas a las cuales hay que alcanzar, ahora son convertidos, entre comillas. Este grupo de convertidos no se congregará, no asistirá a alguna iglesia. Quizás si de pronto yo le preguntara a algunos de ustedes qué es el evangelismo, qué piensan cuando escuchan este término, evangelismo. Quizás lo diga de otra forma, pero seguirá la misma línea. Esa misma línea seguirá de lo que acabo de decir. Pero hermanos, en resumen, el acto de evangelismo, una forma bien sencilla, es proclamar el evangelio. Es la actividad de anunciar o publicar el evangelio. Y esta actividad es algo
que se realiza constantemente. Si pensamos un poquito dónde se realiza esta actividad de predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, proclamar el Evangelio, constantemente se realiza dentro de la iglesia. El acto de evangelismo. Toda nuestra liturgia, si empezamos a examinar, debe ser un anuncio, una proclamación del Evangelio. Tenemos el llamado a la adoración, Dios llamando a sus elegidos a adorar su santo nombre, personas que estaban en oscuridad, ahora la luz ha llegado a sus vidas y se les ha dado acceso al trono de Dios. ¿No es esto una imagen del Evangelio? Al orar de forma unánime, reconociendo nuestra condición débil y pecadora. Pero Dios, que es grande en misericordia, interrumpe con una garantía de perdón. ¿Y no es esto una imagen del Evangelio? Al adorar a Dios con cánticos espirituales, invocar su nombre y que Él nos responda por medio de la predicación de su palabra, ¿acaso no es esto una imagen del Evangelio? El Evangelio, el evangelismo, hablando de este término, es la actividad de predicar las buenas nuevas de Cristo, nuestro Salvador. El Hijo de Dios hecho hombre, entregándose por pecadores y levantándose en victoria y sentándose a la diestra de Dios, el Padre, y ahí reina. Esto, en forma sencilla, es el acto de evangelismo. Hermanos, esto convierte, en resumen, lo que acabo de mencionar, esto convierte a la iglesia en el centro de actividad evangelística. Esa es la iglesia a la que se le llama columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, del Evangelio. Es interesante que al examinar los relatos bíblicos, voy a mencionar varios relatos bíblicos, referente a las actividades evangelísticas de Jesús, de Pablo y las cartas de Pablo, todo gira en torno al pueblo de Dios como centro de evangelismo. Un ejemplo, lo que acabamos de leer, Mateo 9, del versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el reino, el evangelio del reino. Que sí, visitaba las ciudades y las aldeas, pero iba enseñando en las sinagogas. Debemos recordar que las sinagogas eran edificios destinados para el culto religioso del pueblo judío. Eran lugares donde se promovía el conocimiento de Dios, del Dios de Israel. Entonces la pregunta que surge debería ser esta: ¿por qué razón la actividad evangelística tanto de Jesús, Pablo y los apóstoles se realizaba dentro de las esferas del pueblo judío? Miren esta actividad evangelística de Jesús. Debemos recordar, miremos esto, debemos recordar que estos tenían una larga historia de relación con Dios. Estamos hablando de los judíos. Grandes obras se habían realizado dentro de este pueblo. Y es interesante que el propio Jesús vino a habitar en medio de este pueblo. Él no tomó una decisión de, bueno, voy a venir al mundo, como declaran los mormones, en América. No, ya, los judíos ya escucharon tanto de mi ley, de mi palabra, pero los indios en América no. Entonces voy para ellos. El propio Jesús vino a habitar en medio de este pueblo judío que conocía, que tenía historia.
y llevó a cabo todo, bueno, casi todo, una gran parte de su ministerio dentro de estos círculos. Es interesante, ¿no? Este aspecto. John Murray nos aporta esta información. Debemos recordar que muchos creyentes en Cristo tienen un conocimiento tan inadecuado del Evangelio y una concepción tan empobrecida de la vida cristiana. Y es por eso que una parte considerable del trabajo de la iglesia, debidamente considerado como evangelismo, debe tener como objetivo la instrucción y edificación de tales creyentes. El evangelismo al que la verdadera iglesia de Cristo se compromete debe contemplar el darle al evangelio toda la importancia y las demandas de aquellas que, aunque sean creyentes, son víctimas de asociaciones ignorantes, infieles y peligrosas. Regresando a nuestro pasaje, en Mateo 9, el versículo 36 continúa: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ok, debemos recordar el contexto de la narración. No debemos empezar a agregar nuestras ideas. No, el contexto de la narración. Estamos dentro del círculo judío. Estamos en las sinagogas. Estamos en los lugares más celosos en guardar la ley de Dios. Sin embargo, lo que Mateo describe del sentimiento que esto causa a Jesús, prestemos mucha atención a esto. El sentimiento que esto causa a Jesús al ver esta multitud, a pesar de que, entre comillas, estuvieran en el lugar correcto, aunque está en la sinagoga, ¿no? Lugar donde se expone el conocimiento de Dios. Las personas están llegando a este lugar, a estos lugares, se proclama la ley, entre comillas, están en el lugar correcto, pero Mateo describe que no fue alegría, no fue orgullo, no fue satisfacción lo que esto produjo a Jesús. Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta expresión, desamparadas y dispersas, en el Antiguo Testamento hace referencia a los resultados que le acarreaba al pueblo de Israel al prestar oídos a ídolos y dioses paganos. Voy a mencionar dos pasajes, pueden apuntarlo. Zacarías 10:1, en el versículo 2 dice: porque los terafines, esos son ídolos caseros, han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. Jeremías, otro pasaje, capítulo 50, en el versículo 6, declara: ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Jesús vio al pueblo del pacto del Antiguo Testamento. Vio al pueblo que había sido apartado como su especial tesoro, al pueblo liberado de la esclavitud, al pueblo que se les dio la ley en el monte Sinaí. Jesús vio al pueblo que se le había dado una promesa de un redentor, totalmente apartada, a pesar de que lo repetían, a pesar de que lo escuchaban.
A pesar de que tenían a los maestros más celosos, estaban totalmente apartados de sus mandamientos. Y es en este contexto que se declara este pasaje muy conocido, muy utilizado en las misiones. Entonces dijo a sus discípulos en el versículo 37, Mateo 9, a la verdad de la mies es mucha, más a sus obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El doctor Engelsman nos ayuda con este comentario también. Jesús en Mateo instruyó a sus discípulos, les dijo que la mies es mucha, pero los obreros pocos, y que ellos por tanto debían orar al Señor de la cosecha para que enviara más obreros a su cosecha. Miren, es su cosecha, no está hablando de que es una cosecha de extraños, es su propia cosecha. Dicen, su referencia no era primeramente los paganos, sino que las multitudes de judíos débiles y dispersos, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que se encontraba bajo el cuidado de escribas y fariseos, por medio de falsas doctrinas, apostasía y la falta de palabra de Dios, esa gente estaba espiritualmente afligidos y adoloridos. Por lo tanto, necesitaban evangelismo. Es interesante que la mayor lucha que tenemos en las iglesias es con los propios creyentes. Pablo, al escribir a los Gálatas, estaba redirigiendo a estas iglesias al verdadero evangelio que ya habían recibido por medio de él, ya que falsos maestros, introduciéndose como hermanos, estaban corrompiendo el evangelio o estaban predicando otro evangelio a los Gálatas, a las iglesias en Galacia. Pablo escribe a Efesios también para fortalecer a estos hermanos y suplica al Padre para que los llenara de un espíritu de sabiduría, conocimiento y entendimiento. A la iglesia. Los relatos hallados en Hechos acerca de los viajes misioneros constantemente presentan a Pablo, entrando en las sinagogas y predicando el evangelio, llevando su acto misionero, llevando su actividad evangelística, entrando en las sinagogas. Y si podríamos continuar, notamos que la mayor actividad de evangelismo se halla dentro de las iglesias, con el propio pueblo de Dios, con los elegidos de Dios. Bueno, si vamos a los tiempos de la Reforma Protestante, estamos celebrando este mes la Reforma, Martín Lutero no clavó sus 95 tesis contra las idolatrías de los pueblos paganos. Fue contra las perversas doctrinas que se habían introducido en la iglesia, dentro de la iglesia. La mayor lucha que tuvieron los prerreformadores y después de la Reforma, los siglos posteriores, para proteger la verdad del Evangelio y elevar la cruz como único símbolo del cristianismo, fue dentro de las esferas eclesiásticas. Por esta razón, muchos historiadores ven a este movimiento de la Reforma, miren cómo lo describen, como una robusta maquinaria de evangelización. Otros también lo describen como la mayor empresa de evangelismo que haya existido. La Reforma en sí fue la más grande actividad misionera llevada a cabo. Viéndolo de esta forma y organizando nuestras ideas de acuerdo a la palabra de Dios, podemos notar
que realmente, si vemos a nuestro alrededor, a las iglesias, podemos notar que realmente existe una gran necesidad de actividad evangelística, una gran necesidad. Y aquellos que piensan que están avivados en esta actividad evangelística, encendidos en la obra misionera, realmente se hallan como este pueblo de Israel, dispersos y perdidos. Pienso que en la actualidad, si Jesús viera alrededor a las iglesias, tuviera este mismo sentimiento. Ovejas dispersas. La Iglesia Católica tuvo por mucho tiempo un altar de sacrificio en el centro de la iglesia, y como algo secundario la actividad evangelística, perdón. Y muchos movimientos en la actualidad evangélicos tienen tantas actividades como altares en sus iglesias, desplazando así la fiel predicación de la palabra de Dios, la verdadera actividad evangelística. Vemos cómo son buenos, son expertos organizándose para actividades, buenos, realmente muy buenos, decorando en tantas cosas, son excelentes, pero la realidad es que la actividad evangelística, la predicación del evangelio, la proclamación del evangelio queda como algo secundario. Ahora, ok, no quiero que me malinterpreten. El compañerismo de estas actividades realizadas como hermanos son buenas, son importantes. Organizarnos con fines recreativos son buenas para la mutua edificación. Pero dentro de todo esto siempre se debe hallar el inamovible y poderoso fundamento del evangelio. Sí, hay tantas cosas que pudiésemos mencionar referente a este punto de la actividad evangelística y la necesidad, realmente la necesidad de esta actividad evangelística como lo declara la propia palabra de Dios. Pero una de las más impresionantes sale de la propia boca de Jesús. Y fue en varias ocasiones, por ejemplo, Mateo 10, Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles, ok, este es Jesús. Muchos en la actualidad realmente les querían mal Jesús. Por camino de gentiles no vayan. Y en ciudades de samaritanos no entren. Okay. De una vez sería eliminado como líder de misiones o encargado de evangelismo. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El mayor acto de evangelismo, la mayor actividad evangélica y de misiones es dentro de las propias esferas de la iglesia. La gran necesidad, personas muchas veces con ignorancia, muchas veces con aflicciones, con necesidades, llegan, se acercan con necesidad de escuchar la proclamación del evangelio. Pero en cambio le queremos dar algunos juegos.
Y bueno, antes de que preguntes, ¿y qué de salir entonces a las calles? Vemos cómo el primer punto se llevó a cabo dentro de las esferas de las iglesias. ¿Y qué de salir entonces a las calles? ¿Y qué de aquellos que no han escuchado del Evangelio? ¿Y qué de aquellos que han sido lastimados por algunas iglesias y ahora están confundidos? El primer punto que toqué fue la labor evangelística dentro de las iglesias. Esto es lo que hallamos en las Escrituras, dentro de las esferas eclesiásticas. La gran necesidad de ser hallados fieles, pasando toda doctrina, enseñanza o instrucción por el fuego de la palabra de Dios. Esta gran necesidad causa que de esta misma manera, que esta misma iglesia sea llamada por Cristo a proclamar el Evangelio a toda criatura. En Marcos 16, Marcos capítulo 16, versículo 14, declara: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo, este es otro pasaje muy conocido en las actividades misioneras o evangelísticas, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El principal objetivo de salir al mundo es para que aquellos elegidos de Dios respondan a su llamado, y para que de esta forma se unan a la comunidad de creyentes para su evangelización. Mateo 28, 19 nos da más información referente a este pasaje. También, pues el mismo pasaje realmente, otra perspectiva. Mateo: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, esta declaración nos presenta la idea de que un discípulo no surge en solo una tarde de conversación. No es que voy a salir a las calles y converso y bueno, ya tengo un discípulo. O simplemente que los discípulos aparecen de la nada. Por eso es que cada vez que llegan personas acá, son visitas. Los discípulos, según esta declaración, se hacen. Y pues, y hagan discípulos. Y para que se hagan discípulos, es necesario un proceso. Es necesario que se involucren a una comunidad de creyentes, siendo enseñados por medio de la predicación de la palabra, evangelización, interactuando con otros creyentes y así comprometiéndose, a pesar de sus debilidades, en cumplir los mandamientos de Dios. Debemos recordar que en este proceso de hacer discípulos, toda la iglesia está involucrada. En Corintios hallamos que a cada uno se nos ha dado dones y posiciones para la mutua edificación. Por eso, cada vez que se acercan jóvenes o personas, me dicen: vamos a las calles a evangelizar. La primera pregunta, obviamente no se los digo, pero la primera pregunta que viene a la mente: ¿ya fuiste evangelizado? Son personas que normalmente no son constantes. Son personas que normalmente no tienen compromiso con la iglesia.
En otras palabras, necesitan ser evangelizados. Necesitan la predicación de la palabra. Necesitan ser instruidos. Necesitan ser discipulados. Y es dentro de las esferas eclesiásticas que se hacen discípulos. Hermano, mantente firme mantenerte dentro de las esferas de las iglesias, entendiendo tu necesidad de ser un discípulo, desarrollarte y madurar, porque así serás llamado al mundo a proclamar el Evangelio, a llamar a aquellos elegidos que aún se encuentran dispersos. El hacer discípulos, esta declaración, si vemos este pasaje, normalmente cada vez que se utiliza apunta hacia pueblos paganos, ¿verdad? A las comunidades indígenas. Ok, vamos para la comarca. Muchas veces escuchamos decir, y este es el lema, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero hacer discípulos no apunta hacia afuera de las iglesias, apunta hacia dentro de la propia iglesia. Esto es un proceso que se hace dentro de la iglesia. Pero para esto, el primer paso es ir a estos lugares a proclamar el Evangelio para que Cristo, el propio Cristo, llame a sus elegidos. Bueno, soy honesto con ustedes, la expresión que hallo en las Escrituras cuando hace referencia a predicar a alguien que no es creyente o a alguien que no es parte de una iglesia, normalmente no es común hallar que se declare evangelismo como tal. Un ejemplo, en Lucas 3 está un pasaje muy conocido. Es Juan el Bautista predicando y dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Más adelante podemos notar que su audiencia era más variada. No se limitaba a un pueblo ya conocedor de Dios, como hacía Jesús, normalmente visitando las sinagogas, o incluso Pablo. Y otro punto que es importante notar, no estamos, así como mencioné, en las sinagogas o en un grupo de creyentes la cual podríamos describir como iglesia. Mateo 3 también presenta a Juan el Bautista predicando el arrepentimiento. Jesús, de igual forma, al iniciar su ministerio, se le presenta predicando, en Mateo 4, 17, el arrepentimiento. Las conversaciones que hallamos en Jesús con personas que no eran creyentes, porque sí, no crea que Jesús solamente estuvo dentro de los círculos de creyentes o personas que conocían a Dios, predicando. Claro, su ministerio abarcó mucho dentro de estas esferas, pero él tuvo encuentros fuera con personas que no conocían. Pero las conversaciones que llamamos de Jesús con personas que no eran creyentes comúnmente estuvieron enfocados en llevarlos a entender la gravedad de sus pecados para que se arrepintieran. Fue enfocado en la corrupción de su estado y la necesidad de un Salvador. Marcos 10, 17 se presenta el encuentro que Jesús tuvo con un joven, el cual se resalta que tenía muchas posesiones, por eso se le dice el joven rico. Jesús le presenta la ley, pero bueno, este joven realmente tenía un grado severo de ceguera espiritual. Podemos notar en la conversación, bueno, si conversamos con cualquier persona y solo le presentamos uno de los mandamientos de la ley, aceptará su pecado. Porque la Escritura dice: no mentirás. ¿Has mentido? Sí, alguna vez he mentido, es verdad. Bueno, ya fallaste, ¿no? Pero este joven tenía un grado extremo de ceguera.
se halló perfecto ante toda la ley. ¿Cumpliste la ley? Todo lo he cumplido a la perfección hasta mi juventud. Pero Jesús, conociéndolo, supo por dónde redirigir la conversación, revelando así la dureza de su corazón y colocando los bienes terrenales. Este joven lo que hizo fue colocar los bienes terrenales como mayor y mejor herencia que el mismo cielo. Al final el joven vio la dureza de su corazón. Jesús, al conversar con una mujer samaritana, también otro pasaje, no estamos dentro de las esferas eclesiásticas, en Juan 4 le presenta la verdadera fuente de vida eterna. Se lo presenta a ella. Pero la mujer, al pedirle de esa fuente, Jesús no dirige a la mujer a repetir una oración o no empieza a explicar algunos pasajes del Antiguo Testamento o la invita a alguna sinagoga cercana. Bueno, ve a esta sinagoga Fuente de la Vida que queda cerca, o ve a esta sinagoga Más que Victoriosos. Este es más grande, pero aquí hacen más actividades. O ve a esta otra sinagoga donde sí, son sana doctrina. No le da esas directrices. Lo que hace es revelar su condición de pecadora o su condición de corrupción. Esta mujer, por como se relata en la historia, era una mujer de vida impura. Pero Jesús claramente no se limita a ofrecerle la fuente de vida eterna. Sí, Él no se limita, Él se lo ofrece. Pero para llegar a ese punto, primero era necesario que fuese confrontada con su estado pecaminoso. Este momento realmente debió ser muy vergonzoso para ella, muy chocante o muy incómodo. Porque este tipo de llamamiento al arrepentimiento se ha perdido hoy en día. Más que confrontar al mundo con sus pecados y su estado corrupto, más que llamar al arrepentimiento, muchas iglesias en la actualidad se preocupan en la comodidad de ellos. Esta es la razón por la cual muchos no creyentes hallan fácil unirse a una iglesia. Qué fácil es unirse a una iglesia en la actualidad, ya que se les ofrece el cielo sin la necesidad de abandonar los placeres del mundo. Y si en algún momento se les intenta confrontar con su conducta pecaminosa, de repente como que bueno, aquí ya vamos a meternos en esa parte, fácilmente se mueven a otros grupos religiosos. Entonces, lo personal yo lo conozco como una nueva indulgencia. Repite esta oración y tienes los cielos abiertos. Entonces, puedes seguir con tu vida. Puedes seguir con tu vida. Si de pronto pecas, bueno, compra otra indulgencia, otra oración. Y ya nuevamente puedes continuar con tu vida salva y con los cielos abiertos. Hermanos, con referencia al mundo, somos llamados a salir a confrontar al mundo con sus pecados. Vemos en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista confrontando a Herodes con su pecado. Y bueno, fue así que perdió la cabeza, que fue decapitado. Y si podemos seguir enlistando lo que le sucedió a los fieles discípulos de Cristo, notaremos que la proclamación o la predicación era un llamado al arrepentimiento, y eso no es algo cómodo.
Es algo, ¿no?, que no es cómodo. Pero solo así, solo de esta forma saldrán a relucir aquellos que desde el principio del mundo fueron elegidos para salvación. No los conocemos, no sabemos quiénes son, pero debemos salir y así saldrán a relucir los elegidos para salvación. Pero esta falta o deficiencia de llamado al arrepentimiento que practican muchas organizaciones religiosas, esta falta de distorsión, esta distorsión, es a causa de una falta de actividad evangelística en los púlpitos. Esa es la razón. Las predicaciones no son fundamentadas en la palabra de Dios, no son claras, están distorsionadas muchas veces. Y es a causa de eso que muchos no entienden bien la actividad evangelística. No entienden bien la necesidad de una verdadera actividad misionera. No es de extrañar que muchas de las conversaciones más acaloradas, y usted lo puede mencionar, son con personas que ya profesan la fe. Pero como hemos leído, como sucedió con el pueblo de Israel, han abrazado un evangelio corrompido. Gálatas estaba abrazando un evangelio corrompido y Pablo fue en defensa a redirigirlos. Por eso, no nos cansemos, no desmayemos y siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús y del apóstol Pablo, mantengámonos firmes en evangelizar, en esta actividad evangelística. Mantengámonos firmes uniéndonos a la comunidad de creyentes, siendo instruidos, siendo discipulados, siendo enseñados, siendo corregidos, siendo supervisados, para realmente ser hallados como discípulos. Mantengámonos firmes, proclamando el arrepentimiento para perdón de pecados a los no creyentes, sin temor, claro, fundamentados en el amor. Jesús, cuando confrontó al joven rico, hay una expresión que dice, Jesús lo miró y lo amó. No temamos en proclamar el arrepentimiento y confrontar al mundo, a las naciones, con su pecado. Porque así más almas serán libradas de la esclavitud del pecado y de un destino seguro hacia las tinieblas eternas. Hermano, mantente firme en tu preparación como discípulo de Cristo. No desmayes y comprende que es dentro de las esferas de la iglesia, junto con la comunidad de creyentes, que podrás madurar en la fe, para así estar preparado para salir al mundo y salvar almas para Cristo. En la fe reformada, como mencioné, hallamos una robusta maquinaria de actividad evangelística. En la fe reformada hallamos la más grande organización misionera llevada a cabo, fundamentado en la proclamación pura, sin distorsión de la palabra de Dios. Hermanos, mantengámonos firmes como comunidad de creyentes. Les pido que me acompañen en oración. Padre Santo, tú conoces nuestro interior, nuestro ser, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y ya has declarado en tu palabra, por medio de las Escrituras, lo que has visto en nosotros.
En cada uno de nosotros has hallado corrupción, incredulidad. Padre, por medio de tu Espíritu, haznos entender nuestra gran necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Porque no es por medio de la fe, porque solo es por medio de la fe que todo este conocimiento y sabiduría será implantado en nosotros. Y por eso debemos confrontar al mundo con su pecado. Padre Santo, y a nosotros que estamos aquí, ayúdanos a entender la gran necesidad de ser constantes para ser hallados así como discípulos. No sea que a la última hora, cuando estemos en tu presencia, digamos, hicimos tal cosa, hicimos lo otro, pero no fuimos hallados como discípulos. Ser echados a las tinieblas, a pesar de estar escuchando de tu palabra, es lo peor que nos pueda pasar. Señor, cuídanos como iglesia, a mantenernos activos en la evangelización. Ayúdanos como iglesia a mantenernos activos en la obra de proclamar el Evangelio. Y también ayúdanos a prepararnos para así llamar al mundo y confrontarlos con sus pecados, para que más almas se unan para una salvación eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén.